En Zoom Bilbao no hay descanso para la innovación. Vamos a debatir ahora mismo sobre uno de los temas fundamentales en este congreso, que es el de la financiación y las alianzas público-privadas como motor de la movilidad sostenible. Y lo vamos a hacer en inglés y en español. Por favor, invitamos a volver a sus asientos mientras invitamos a los ponentes, a los participantes en este debate, a que suban ya al escenario. En primer lugar, damos la bienvenida a Pere Calvet, presidente de la UITP, Unión Internacional de Transporte Público. Bienvenido. Le va a acompañar en este debate Florinda Boschetti, directora del City Club de EIT Urban Mobility. Welcome to the stage. Es un instituto EIT Urban Mobility de la Unión Europea, un centro de innovación de investigación sobre movilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, llamamos a Judith Ojinja. Ella es investigadora de ONU Habitat. Welcome to the stage. Y al moderador, que es Borja Moreno, director general de Ibérica. Bienvenido, Borja. So welcome all to this panel discussion about public-private funding and alliance. Bienvenidos a este debate sobre financiación y alianzas público-privadas. Sí, ¿se me oye? ¿Está bien el sonido? Ya la organización del Zoom, ya la organización Empresas por la Movilidad Sostenible, por darnos la oportunidad de estar aquí hoy moderando esta mesa tan interesante, y por supuesto al público, ¿no?, que está aquí con nosotros y que sin todos vosotros nada de este cambio sería posible. Para mí es un honor estar aquí además hoy porque mi abuela nació aquí, en Bilbao, era Sanjurjo, así que estupendo, ¿no? Bueno, voy a pasar a presentar a los ponentes. So, we are here with Judith Ojinja Martins. Aquí tenemos a Judith Ojinja Martins, que es una experta en movilidad sostenible e investigadora en UE Habitat. Es una experta en movilidad con pasión por las ciudades, el medio ambiente y la sostenibilidad. Tiene experiencia en diferentes agencias internacionales, también con algunas empresas del sector privado que se especializan con investigaciones sobre planeamiento urbano y sostenibilidad. Ahora mismo trabaja para UN Habitat en el proyecto de Solution Plus, que se centra en promover la transición a la movilidad eléctrica mediante alianzas, y trabaja en el Blinken Institute en Suecia. Y eres de Kenia. Bien, pues es muy interesante lo que haces. ¿Nos puedes dar más detalles? Sí, ¿se me oye bien? Ahora estoy en el proyecto Solutions Plus, que es un proyecto de financiación que busca alianzas con expertos europeos y expertos en países en desarrollo. Es para la transferencia de conocimiento norte-sur, sur-norte. Bien, muy interesante. Ahora voy a presentar a Pere Calvet. Pere Calvet, Politécnica de Cataluña, es director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña desde el año 2011 y presidente de la Unión Internacional del Transporte Público. También fue director general técnico de infraestructura ferroviaria de Cataluña y anteriormente desarrolló su actividad profesional principalmente en FGC. Además participa de forma activa en organismos nacionales e internacionales en el ámbito del transporte público y la movilidad. Actualmente es presidente del Congreso Smart Mobility de la FIA de Barcelona y pertenece a la Junta Directiva de la ATUC, Asociación de Transporte Urbanos y Colectivos. Al Comité Ejecutivo de la Autoridad Metropolitana del Transporte
de Barcelona y a la Comisión de Gestión de Infraestructuras del Colegio de Caminos. También le han concedido la medalla al mérito profesional por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la medalla Ildefons, Cerdà, máxima distinción del Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales de Puertos de Cataluña. Poquita cosa, Pere. ¡Qué barbaridad! Oye, pues, no sé, ¿cómo te encuentras hoy? Cuéntanos un poco más de ti. Muchas gracias, Borja, por esta presentación. Próxima vez pediré que lo recorten un poco, si no ocupamos el espacio del debate, las presentaciones. Estoy muy contento de poder estar aquí otra vez en Bilbao. Hace 2 años, junto con el alcalde de Bilbao, el alcalde de Estrasburgo y yo como presidente de la UITP, firmamos la declaración de Bilbao, toda una declaración de intenciones. Y lo contento que estoy es porque ha resistido el tiempo. Es decir, muchas veces se hacen declaraciones de estas que quedan en un papel y, bueno, al final pasan otras cosas. Y ha resistido el tiempo y ha resistido a la COVID. Quiero decir que enhorabuena a los organizadores por mantener viva esta declaración de Bilbao. Qué bien. Muchas gracias, Pere. No sé si me escucháis bien vosotros, porque yo a ti no te escucho muy bien, Pere. Can you listen me? Yeah, it's okay. Borja, I'm having some audio problems. Can you hear me? I get echo with the speakers. Sí, yo estoy recibiendo un eco. No te oigo a ti, estoy oyendo como un eco. Voy a cambiar los auriculares. Position of the head of City Club. Florinda Conchetti es la directora de City Club en el QAC de Urban Mobility, donde genera la comunidad de diferentes laboratorios de sostenibilidad y movilidad en Europa. Es una urbanista de la Universidad de Milán y planificadora de transporte por la Universidad de Brescia en 2009 y es una gran defensora de las Healthy Cities, las ciudades saludables. Tiene una experiencia de 20 años trabajando en movilidad sostenible y gobernanza urbana en el sector académico y también trabajando con diferentes agentes a nivel nacional e internacional, diferentes organizaciones, organismos y agencias donde ha hecho trabajos muy significativos. Florinda, es un placer tenerte aquí y te cedo la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Es un placer estar aquí después de haber organizado nuestra propia conferencia hace 2 años. Pues hoy es un placer estar aquí en esta edición de Bilbao. Y 2 años después del lanzamiento de la movilidad urbana, es muy importante poder tomar parte en esta iniciativa, en esta alianza, porque para mí es realmente un placer poder ver a las personas presencialmente, cara a cara. Muy bien. Vamos a hablar en primer lugar sobre cuáles son los principales desafíos relacionados con las alianzas público-privadas relacionadas con la movilidad sostenible. Creo que puedes empezar tú. Bueno, no sé si es buena idea que empiece yo porque voy a intentar no cubrir todos los puntos. Uno de los principales desafíos de establecer alianzas público-privadas es identificar a las partes implicadas. Hay algunos tradicionales que son las compañías públicas y las administraciones. Esto era antes, pero ahora cuando pensamos en la movilidad sostenible, nos damos cuenta que tenemos nuevos actores que están llegando. Por ejemplo, tenemos startups. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, tenemos también compañías tecnológicas que funcionan o operan en la movilidad eléctrica. Entonces es importante
asegurarnos de que no nos estamos olvidando, no estamos dejando fuera actores interesantes y esenciales. Un segundo desafío, después de identificar a los actores implicados, es cómo hacemos que correspondan las expectativas. Nosotros tenemos una misión que nos dan las autoridades, que es dar un servicio público, y tenemos una misión del sector privado, que es ganar dinero. Entonces, ¿cómo hacemos que corresponder una cosa con la otra en estas alianzas público-privadas? ¿Cómo nos aseguramos de que la Administración es capaz de cubrir su misión de dar un servicio público a la vez que las compañías privadas pueden obtener beneficios? Así que esto es un ejercicio de equilibrio, de conseguir un equilibrio que puede ser una oportunidad si lo hacemos bien. Y en tercer lugar, es muy importante, cuando hablamos de las alianzas público-privadas, incluir a la sociedad civil. ¿Por qué necesitamos a la sociedad civil? Porque hay temas transversales de los que nos tenemos que ocupar cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos de género. Tenemos que contar con el concurso de la sociedad civil para asegurarnos de que no nos olvidamos a nadie en estos temas transversales. Y ahora le voy a ceder la palabra a los compañeros de panel. Bien, muchas gracias. Ha sido muy inspirador lo que has dicho, muy interesante. Quizás Florinda puede continuar ahora, o espera. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Hay que contar con la participación de la sociedad civil y hay que saber coordinar a los diferentes actores. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la ciudad, vemos que el papel de las ciudades está cambiando. Antes éramos gestores de los servicios de movilidad, ahora somos más orquestadores de nuevos tipos de proveedores. Entonces, este cambio es un cambio natural que tenemos que comprender para poder orquestar, es decir, hacer que el ecosistema local pueda incluir los servicios de estos nuevos proveedores. Podemos tener soluciones centradas en los usuarios, de manera entendiendo que son los primeros agentes, los más importantes, antes que la administración. Hay que escuchar a los ciudadanos, hay que ir a las ciudades y ver cómo está cambiando el papel de las ciudades en estas alianzas. Tienen diferentes proveedores, tienen diferentes contratos, entonces hay unas cuestiones esenciales en estas alianzas público-privadas. Entonces, lo que es muy importante es conseguir reunir recursos y capacidades, porque solo trabajando juntos podemos conseguir el objetivo último de la movilidad sostenible. Pero ¿cómo vamos a gestionar estas alianzas? Bueno, esto es esencial saberlo. ¿Qué diferentes modos hay de hacerlo? Por ejemplo, aquí estamos viendo una alianza a nivel internacional, europeo, pero hay también alianzas a nivel local. Es decir, hay unos nuevos proveedores de soluciones de un nuevo tipo, pero también tenemos que ver cómo estos modos se pueden adaptar a las circunstancias para la movilidad y también a las nuevas tecnologías. Y el cuarto punto es cómo el conocimiento técnico se puede y los recursos se pueden optimizar en este campo. Hay muchos ejemplos en toda Europa, en diferentes regiones y ciudades, y quizás vayan saliendo durante la conversación algunos de estos ejemplos. Bueno, la cooperación público-privada es esencial, es fundamental. Lo que necesitamos es tener una buena planificación que esté alineada para que todo salga bien. Entonces, Pera, ¿tú qué quieres añadir? Es interesantísima, sobre todo cuando las dos partes aportan lo mejor de sí. Sin embargo, para cambiar un poco, dejadme poner el contrapunto. En las colaboraciones público-privadas es importantísimo ponerse de acuerdo antes de empezar cuáles son los objetivos técnicos, económicos, financieros y de dónde va a salir el capital para retribuir la aportación privada. Si esto no está claro al inicio, llevamos al fracaso. Yo creo que tenemos ejemplos en nuestro país de colaboraciones público-privadas magníficas. Podría citar en Barcelona, que el tranvía de Barcelona es una magnífica colaboración público-privada. Un aspecto poco conocido, yo creo que de una aportación importante es la colaboración público-privada en la construcción
de la línea 9 del metro de Barcelona. La línea 9 es una línea de unos 50 kilómetros con trenes automáticos, donde el capital privado entró para construir las estaciones y el capital del gobierno para construir los túneles. Las estaciones es un aspecto que no es directamente del operador y que puede llevar el mundo privado a plena satisfacción, y así se funciona exactamente. Pero también ha habido grandes fracasos, como el túnel de alta velocidad en los Pirineos, que empezó como una colaboración público-privada y ha tenido que ser rescatado por dos países, por España y por Francia. Es decir, que es muy importante saber de dónde saldrá el capital para remunerar la actividad privada. Muy bien, la verdad que es muy interesante, la verdad, estas reflexiones, más viniendo de alguien en tu postura y con el conocimiento que tienes de toda esta parte. Vamos a hablar ahora un poco sobre intermodality poses, important challenges in terms of matching infrastructures. Retos importantes para afrontar el reto de cambiar infraestructuras en servicios y cómo podemos centrarnos en el plan de transformación. ¿Puedo empezar con el sector privado, Judith? ¿Qué piensas? ¿Podemos hacerlo así? Bien, ya hemos tenido esta discusión de la intermodalidad, que realmente es la habilidad de poder moverse o poder trasladarse de una forma u otra de la forma más sencilla. Esto es algo que ya está implementado en muchos lugares, pero realmente, pues por ejemplo, para muchos usuarios lo que tenemos que hacer es que sea lo más fácil posible para todos los usuarios. Todo esto empieza con la planificación, es decir, esto empieza y acaba con la planificación. Tenemos que fijarnos en cómo se está moviendo la gente dentro de nuestras ciudades y cómo queremos que se mueva mirando al futuro. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es retrotraernos al pasado, ver realmente qué situaciones podrían también originarse y cuáles pueden tener lugar en la ciudad y qué es lo que se necesita exactamente para todo esto. Lo primero que se necesita es proporcionar la infraestructura necesaria para la modalidad de transporte. Aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que hemos integrado infraestructura y vemos que al final de un viaje en concreto eso pueda suponer el principio del siguiente viaje. Es muy importante por ello diseñar y proporcionar infraestructura para ello, y después tenemos también que aumentar la conciencia del usuario, tenemos que facilitarlo. Esa es la cuestión de la intermodalidad, y de esta forma lo que tenemos que hacer es introducir nuevas combinaciones de modalidades, proyectarlo, planearlo, cómo hacemos y cómo promocionamos la conciencia ante el usuario para que vean lo factible que es hacer esto. Y otra parte clave para facilitar este uso a los usuarios y para que se integren en el modo intermodal es también tener un tiquetaje, unos billetes comunes. Y es muy interesante que yo pueda, por ejemplo, comprar un billete de transporte y si lo que quiero utilizar es el autobús, lo pueda utilizar no solamente para el sistema de autobuses, sino para otros más, en lugar de utilizar múltiples billetes. Esto es muy importante, es decir, necesitamos tener un sistema de billetaje o de etiquetaje integrado para el usuario. Cuando se planea la intermodalidad, y tenemos que tener al usuario en mente. Cuando empecemos a planear, tenemos que tener al usuario enfrente y tenemos que pensar en la conciencia y consciencia del usuario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Judith. Realmente ha sido una aportación muy interesante. ¿Hay más comentarios quizás de este tipo de experiencias? Sí, yo creo que es bastante difícil porque en ocasiones no te puedo escuchar. Sí, sí, te tienes. Sí, ¿le podemos dar unos cascos, por favor? ¿Podemos subir unos cascos al escenario? Unos auriculares. No nos escuchamos entre nosotros bien, pero no sé si se puede solucionar. ¿No? Es muy difícil escucharle, pero bueno, voy a intentar reproducir unas pocas de las palabras que usted ha dicho. Sí, es que es muy difícil entendernos unos a otros. No sé si en el público, sí, porque aquí tenemos el eco de los oradores en la sesión, tenemos muchísimo eco.
Quería simplemente, con respecto a lo que ha mencionado Judith con la infraestructura, sobre la infraestructura, si es necesario tener también unos servicios que sean válidos para una tecnología de movilidad de masas. Y simplemente estoy pensando en algunos ejemplos de cómo los ciudadanos están apalancando los datos y cómo se están compartiendo también, no solamente los estándares, sino todo ese tipo de datos recopilados dentro de los operadores más importantes, y cómo los datos pueden ayudarnos no solamente a operar el servicio, sino a mejorar la infraestructura que estamos utilizando en este momento. Y si estamos hablando de compartir datos, los retos que tenemos en todo ello suscitan un par de preguntas que yo tengo en mente en este momento, porque existen lagunas entre la forma en la que utilizan los datos los operadores y las autoridades públicas. Tenemos que buscar una solución para ello. Necesitamos cooperar en esta interoperabilidad, intermodalidad. Todo lo que ha dicho Judith es muy relevante y también tenemos que proporcionar servicio además al final, y todo eso nos va a ayudar a intentar comprender todo eso. Y también evidentemente el cumplimiento, por ejemplo, en Europa no es el mismo que en Estados Unidos, porque por ejemplo en Europa estamos desarrollando servicios de movilidad digital intermodal estandarizados, porque la Comisión ha lanzado ayer una consulta pública sobre servicios de movilidad digitales multimodales, y aquí tenemos una serie de organizaciones, pero también tenemos al público en general, que también tiene que tener la palabra sobre cómo quiere que se organicen todos estos datos y estos datos de infraestructuras. Es decir, tenemos una responsabilidad, hay una responsabilidad de la infraestructura, de todo, de la interoperabilidad, pero también de la gestión de los datos. Necesitamos también conocimiento técnico para gestionar esos datos, algo que probablemente tendrá que mejorar la infraestructura de los servicios y las capacidades. Es decir, dentro de estos partenariados hay un elemento intrínseco que tiene que aumentar su importancia dentro de la escala, en ese trabajo experto, en ese trabajo profesional y en el implementar estas soluciones de movilidad. No simplemente gestionar el sistema central o troncal, que ya sabemos cómo funciona, sino que vemos que tenemos una serie de sistemas ya importados de Estados Unidos, pero tenemos también en Europa una gran capacidad empresarial y de innovación para aportar todavía más, y tenemos simplemente que formar a los profesionales, tenemos que aumentar sus capacidades para que sepan realmente cómo pueden manejar ese nuevo tipo de infraestructuras y de sistemas. Y vemos que tenemos una serie de sistemas que son nuevos, pero yo creo que todos los profesionales no tienen el conocimiento necesario de la tecnología, y esto puede complementar lo que acabas de decir, o igual quieres ahondar en ello desde tu experiencia. Sí. Sí, como algo complementario. Pere. Sandbox regulatorios y zonas de experimentación. ¿Qué recorrido tienen estas iniciativas? ¿Qué lecciones podemos aprender de ellas? La verdad es que son iniciativas que se están tomando en muchas ciudades de todo el mundo, muy interesantes. Yo creo que reportan experiencia de lo que ocurre, dan pedagogía a los habitantes para irse mentalizando en esta nueva línea de trabajo, y creo que en este aspecto es muy positivo. Hay que ir con cuidado porque el ciudadano puede entender que se está haciendo esto porque la administración no sabe qué quiere y entonces va haciendo pruebas, con lo cual creo que es un tema que hay que vigilar mucho para que el resultado sea bueno y progresivo y no vayamos trabajando a nivel prueba y error. Pero hay otro aspecto también, me gustaría, fundamental que deberíamos de tener en cuenta, es que la movilidad sostenible no será solo con estas pequeñas actuaciones, que son pequeñas y de bajo coste normalmente. Para la movilidad sostenible, los gobiernos, los ayuntamientos deberán invertir cantidades ingentes de dinero para conseguir sacar los vehículos de las ciudades, y no solo con esto lo conseguiremos. Y quizás podría poner un ejemplo de una realidad próxima que conozco en Barcelona. En Barcelona entran 1 millón de vehículos cada día.
500.000 entran, 500.000 salen, pero hay un movimiento de 1 millón. Nuestra empresa, Ferrocarrils de la Generalitat, mueve 350.000 viajeros al día. Quiere decir que si quisiéramos reducir a 1/3 la contaminación que producen estos vehículos, deberíamos disponer de una empresa como la nuestra solo para reducir 1/3. Con esto quiere decir que sí, que los sandbox son muy interesantes, que hay que hacer muchas experiencias dentro de las ciudades, pero hay que ser valientes y habrá que poner sobre la mesa grandes inversiones para conseguir reducir las partes que realmente contaminan, que son las entradas y salidas en las grandes urbes de los commuters entrando y saliendo. Es decir, que las experiencias estas son interesantes, son delicadas, pero la verdad es que políticamente son muy agradecidas porque tienen bajo coste y las puedes ir implementando rápidamente. Florinda, would you like to add something? ¿Te gustaría añadir algo, Florinda, a este comentario? ¿Te gustaría añadir algo al comentario de por así? Sí, por ejemplo, tenemos también que hablar de la regulación de las sandboxes en las ciudades. Eso es lo que yo he experimentado por mí misma y que lo he aprendido habiendo trabajado ya durante más de 10 años con estas redes de ciudades. Las ciudades necesitan intentar probar nuevas soluciones por ellos mismos, probarlas, validarlas, adaptarlas, configurar un marco regulatorio legislativo apropiado, y tienen también el derecho a equivocarse. No pasa nada porque te equivoques. Tú lo intentas, lo pruebas, lo experimentas. Puede que fracases, pero algo habrás aprendido. Y si te traigo un ejemplo muy concreto, muy reciente, por ejemplo, tenemos que hablar de esta flota de los scooters eléctricos y de las bicicletas. No sé cuál es la situación en Bilbao, pero en muchas otras capitales europeas o ciudades de tamaño medio, de repente han llegado allí, han llegado de la noche a la mañana, se han puesto en la calle sin ningún diálogo previo con lo que es el ayuntamiento, y había que encontrar una solución. Los usuarios, pues bueno, lo consideraron un éxito, pero después de un mes todo esto se acabó. Y hubo una gran decepción entre los usuarios. Quizás la empresa ha quedado en la bancarrota y la ciudad lo que tiene es unos ciudadanos descontentos, un servicio que no ha sido entendido, un servicio que era prometedor para mantener esta movilidad sostenible, algo que ha sido el resultado de 20 años de trabajo con una ciudad que quiere promover, por ejemplo, las bicicletas. Simplemente es un ejemplo, os podría dar muchos más. Las lecciones que hemos aprendido, las ciudades realmente dan la bienvenida a la innovación, son líderes en innovación. Yo creo que deberíamos confiar más en ella como actores que tienen un papel principal, pero el diálogo es algo fundamental entre el sector privado y el sector público, estableciendo el contacto, el diálogo, trabajando juntos y viendo cuáles son las necesidades, no trayendo solamente un nuevo reto, sino evidentemente las bicicletas lo único que van a hacer no va a ser únicamente bajar precios. Esos son problemas insignificantes. Tenemos en primer lugar que establecer un diálogo y vemos evidentemente que también tiene que haber unos marcos regulatorios, sobre todo con esa llegada de esos scooters eléctricos, patinetes eléctricos, y vemos que tiene que haber un código de conducta antes de introducir incluso dicha regulación. Esto es completamente necesario, sobre todo en estos tiempos con nuevos servicios de movilidad. Tenemos que tener soluciones para el futuro, para un futuro que todavía no sabemos cuál va a ser. Igual estaremos volando en tablas y, por lo tanto, el diálogo es muy importante para anticipar malos comportamientos, impactos negativos. Es decir, vamos a innovar, vamos a probar, vamos a fracasar y a fallar, vamos a cooperar con el sector privado, con el sector público, y vamos a conseguir entre todos el mismo objetivo, no traer simplemente retos a las ciudades sin sentido. Sí, perfecto. ¿Me podéis oír? Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con ambos. Es muy importante que tengamos esas pruebas o experimentos dentro de nuestras ciudades porque la innovación funciona de esa manera. Si no creamos realmente innovación, pruebas, simplemente nos quedamos con una serie de opciones. Es decir, tenemos un proyecto principal, pero luego si nada más tenemos el test o la prueba como una opción, como una actividad extra,
las cosas no van a ir por el buen camino. Tenemos que tener una acción innovadora dentro de las ciudades, porque en las ciudades se crean las ideas y en el entorno urbano es donde vamos a poder hacer estas pruebas en estos procesos de desarrollo, de innovación. Sí que necesitamos posibilitar que los innovadores sientan que son un agente y un actor necesario dentro de las ciudades y que tengan la plataforma correcta, el entorno correcto para testar las nuevas ideas y las nuevas tecnologías. Y como ha dicho Florinda, realmente tenemos que identificar los malos comportamientos o los riesgos en concreto de una tecnología en particular, y por lo tanto hay que testar esa tecnología antes que invertir un montón de dinero en determinados proyectos. Y vemos realmente que de esta forma vamos a poder tener la visión de cómo será probablemente el futuro. Y bien, esto es muy motivador. Todo lo que habéis dicho realmente es muy motivador. Todo también lo que está ocurriendo, todos estos retos, todos estos inventores. Realmente es algo divertidísimo, realmente, ¿no? Y, por ejemplo, la movilidad eléctrica, ¿qué me decís sobre ella? Todos sabemos que la movilidad eléctrica, la e-mobility, sufre un crecimiento, experimenta un crecimiento exponencial. Esta movilidad es no el futuro, porque ya es el presente en realidad. ¿Es la electrificación suficiente para garantizar una movilidad sostenible? Tenemos también que intervenir en esta cadena de suministro de energía. Judith, por ejemplo, ¿qué es lo que piensas acerca de esto? Bien. Cuando estamos hablando acerca de movilidad eléctrica, nos tenemos que preguntar por qué movilidad eléctrica en primer lugar. ¿Qué pensamos o qué nos ha llevado a la movilidad eléctrica? Pues hay dos cosas. En primer lugar, la contaminación del aire ambiental, lo cual significa una crisis constante en todo el planeta, y la contaminación ambiental, sobre todo en nuestras ciudades, en las cuales vemos que tenemos una serie de emisiones que vienen del sector del transporte. Esto nos va a derivar a una movilidad más eléctrica. La segunda razón es que queremos capitalizar nuestras fuentes de energía. ¿Cuál es el potencial para la energía renovable o para combatir, por ejemplo, todo esto? Evidentemente, los vehículos y la movilidad eléctrica nos crean una serie de oportunidades. ¿Cuáles son? Y esto enlaza con tu pregunta. ¿Tenemos que cambiar lo que es esa corriente o suministro de energía? Sí, totalmente, porque la electricidad en sí misma no es una solución completa de sostenibilidad. Tenemos que tener una fuente sostenible también, y tenemos que tener una energía renovable y libre y un sistema de transporte, antes de que podamos considerar que un sistema de transporte eléctrico es completamente sostenible. Si no, realmente perdemos el norte. Y vemos también que tenemos que ver cuál es la mezcla, el mix de energía que tenemos en nuestras ciudades. Y aquí también tenemos que pensar en otro tipo de energías renovables, en energía hidroeléctrica y en lo que ganamos en la movilidad gracias a ella. Y en segundo lugar, también tenemos que implementar la energía eléctrica dentro del contexto de nuestro plan de movilidad. Si tenemos una ciudad que tiene problemas con vehículos privados y vemos que si electrificamos todos los coches de la ciudad, vamos a tener simplemente ciudades que van a estar limpias de congestión, básicamente. Es decir, tenemos que promover todo esto, tenemos que asegurarnos de que estamos promoviendo otros modos sostenibles de viajar, transporte público, ir andando al trabajo, etcétera. Todo esto es importante cuando hablamos de la movilidad eléctrica. No es una solución en sí mismo, pero tiene que tomarse en conjunto con otras estrategias y con otras soluciones de movilidad. Bien, fantástico. Bien, vemos que el tema de la movilidad es un tema imparable y el tema de la movilidad eléctrica también lo es, y estoy completamente de acuerdo con tus comentarios. Bien, vamos a hablar acerca de otro tema. Vamos a cambiar un poquito el foco. Negocio en nuestras ciudades, ¿no? Como movilidad eléctrica compartida, digitalización de servicios de transportes, logística de última milla. ¿Pueden convivir todos ellos? ¿Cómo se va a regular toda esta micromovilidad, todas estas nuevas maneras de... No sé, yo creo, por ejemplo, Pérez, podríamos... La verdad es que pueden convivir y así se demuestra en muchas ciudades. Creo que la iniciativa privada detecta necesidades
y las ofrece en el mercado, y ha detectado que la sociedad o una parte de la sociedad necesitaba patinetes eléctricos y han aparecido. O como cuando hace un poco más de tiempo empezaban a aparecer bicicletas en las ciudades, y con aquellas fotos de ciudades chinas que no sé si habéis visto, que eran montañas de bicicletas haciendo casi una montaña que habían quedado tiradas, dado que el precio inicial de fabricación era bajísimo y con solo unas cuantas rotaciones ya conseguían el retorno de la inversión. Es verdad que en ciudades como Los Ángeles hace unos años te podías encontrar patinetes tirados, bicicletas, pero también coexiste Uber, quiere decir que en ciudades sin regulación también funciona. Sin embargo, en una visión mucho más cercana, ¿no?, de la gestión del espacio público, seguramente necesitamos una cierta regulación que pueda poner cierto orden en este espacio, al menos en ciudades europeas, tan escaso y que hay que repartir entre todas las necesidades, y si no existiera esta regulación, pues haría muy difícil la convivencia. De todas maneras, también hace falta un paso adelante de la Administración para que esta regulación se haga rápidamente. Y aquí sí que tenemos muchas dificultades en seguir el ritmo. Y la Administración, yo creo que debería o de regular o de poner orden en algunas cosas, como por ejemplo hubs de movilidad, donde bicicletas, patinetes, hasta coches eléctricos estuvieran en un mismo punto y no encontremos este desorden. Y esto tampoco obligaría a una regulación sobre cómo se conduce un patinete o como una bicicleta, sino que sería más fácil de implantar. Seguirán apareciendo iniciativas privadas cada vez que existan oportunidades de negocio. El largo plazo o el medio plazo ya es más difícil, porque bueno, yo no sé si son negocios que están pensando a muy largo plazo, pero es evidente que irán apareciendo. Sí, would you like to add something? Me gustaría añadir algo. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pera, y realmente la pregunta es, ¿pueden convivir estos medios de movilidad? Pues ya están conviviendo realmente. Hay lugares donde tenemos que tener una regulación, unas prioridades, tenemos que tener unas políticas, se necesitan ahí un compromiso político importante para dar la prioridad a todo esto. Y no simplemente estamos hablando de quitar los coches de las ciudades, extraerlos de las ciudades, tal y como han mencionado algunos oradores esta mañana. Esto no tiene que ver con alejar los coches y todo el resto de vehículos son bienvenidos. Estamos hablando de la modalidad exacta por el viaje exacto, es decir, todos los viajes tienen un objetivo diferente, un tipo de trayecto diferente, una parte del día diferente. Es decir, vemos que hay una oferta ya existente que puede intervenir. Todos ellos tienen que coexistir en ciudades que están intentando no expandir aún más todo el tráfico en áreas metropolitanas para mantener una densidad determinante, que es el elemento líder que permite realmente una mayor utilización del transporte público, o incentivar también otro tipo de servicios y que se tome el transporte público sobre todo en las horas puntas. Es decir, hay muchos casos de uso y no conocemos realmente todos, no conocemos también cómo emplearlos absolutamente todos, pero son los ciudadanos quienes tienen que testar las soluciones, y se tiene que poner una infraestructura que dé servicio dentro de un marco legislativo a todos los usuarios. Por lo tanto, sí a las sandboxes, sí también a la experimentación y sí también a esas soluciones que pueden realmente animar nuestras calles y que lo harán muy pronto. Y quizás dentro de 3 días vemos que la tecnología sí que está disponible, pero la regulación, la legislación todavía no lo está. Es decir, la coexistencia de todos estos modelos es algo clave, y la integración es el reto que tenemos movilizando y dando acceso realmente a viajeros multimodales, a esos usuarios. Evidentemente hay unos datos sobre ello. ¿Quién está usando?
la está utilizando. Esta es una discusión extraordinaria, es fascinante y necesitamos tener un enfoque a nivel de políticas. Y vemos también cómo Bilbao tiene un enfoque holístico con esta planificación del transporte, con nuevos servicios, poniendo a la gente en el centro de la planificación y también armonizando las diversas estrategias. Vemos que tenemos a los ciudadanos que realmente es partidaria de ello. Vemos también a la Unión Europea, que también está a favor de ello. Vemos esta emergencia global. Vemos que esta es la década de la acción. Es una acción que no podemos retrasar porque ya no tenemos tiempo. En la próxima década no va a haber tiempo. Bien. Es interesante porque también podemos añadir aquí el IoT, sí, el Internet de las cosas. Y vemos aquí que es un punto muy interesante dentro de este ecosistema porque todo está interconectado. También me gustaría añadir esta tecnología de la cadena de bloqueo que realmente lo que quiere es descentralizar la forma de hacer las cosas. Y esto está añadiendo muchísimo valor al ecosistema urbano dentro del tema de la movilidad, porque esta cadena de bloqueo, esta blockchain, nos va a dar seguridad, nos va a dar unas soluciones descentralizadas y nos va a dar una mejora logística para ser capaces de identificar e interactuar con millones de transacciones de forma mucho más sencilla que con el sistema actual que tenemos hoy en día. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante estas cosas y muchísimas gracias a todos vosotros por las aportaciones. Que se han comprometido ya como 6.700 millones, centrada la intermodalidad, el ferrocarril, la puesta en marcha de una convocatoria de transporte sostenible y digital. ¿Es suficiente este esfuerzo inversor? ¿Qué modalidades de financiación podrían desarrollarse adicionalmente? ¿Qué pensáis? Yo si queréis, para poner en contexto, ¿no? Los 6.700 millones, si son muchos o son pocos, ¿no? Un kilómetro de metro son una inversión de 100 millones de euros. Quiere decir que 6 capitales españolas podrían hacer cada una 10 kilómetros de metro, ¿no? O un autobús de estos eléctricos que vemos aquí fuera pueden estar del orden de los 600.000 euros por autobús. Quiere decir que esto permitiría 11.000 autobuses y 11.000 autobuses Madrid tiene 2.000. Es decir, mucho poco. Yo creo que es una cantidad importante de dinero, muy importante de dinero, que debería de ser muy bien situada, porque esto no va a servir para mucho más que la inversión inicial. Esto es una inversión inicial que debe de activar, catalizar inversiones futuras. Con esto no habrá suficiente, pero sí que puede dar un tiro de salida para que aceleremos todos estos procesos. Esta aceleración de los procesos harán falta aquí en España al menos dos aspectos. Una ley de movilidad que permita financiar la continuidad de todo esto. Sin una ley de movilidad que garantice a las empresas, los ayuntamientos, unas llegadas de dinero constante y claro durante los años, será difícil que esto pueda continuar. Y por otro lado, habrá que mantener un flujo de inversión importante porque, como he comentado antes, la movilidad sostenible no será posible sin una sobreinversión de lo que estamos haciendo hasta ahora. Es decir, que muy interesante, un primer paso de salida, pero habrá que acertar sobre dónde ponemos cada uno de los euros invertidos. Muy bien, qué buena. Has puesto un ejemplo, el ejemplo de España. Quizás yo puedo daros un poco de ejemplo de lo que se puede hacer en Italia, en mi país.
La nueva financiación que va a estar va a estar disponible, no solo la de recuperación, sino la siguiente generación, yo creo que va a ser una inyección de esperanza para la movilidad sostenible en un país en donde no está muy desarrollada. Últimamente hay más esperanza en los grupos de apoyo a la movilidad sostenible, de que van a entrar nuevos operadores proponiendo nuevas soluciones de movilidad sostenible gracias a esta financiación. Por lo tanto, se van a poder desarrollar planes estratégicos que hagan obligatorio la adopción de planes de movilidad urbana sostenible. Eso yo creo que va a ser, por lo tanto, creo que va a ser un gran impulso para dar también orientación sobre cómo desarrollar estos planes y los proyectos que hacen falta para implementar a escala local y regional las infraestructuras necesarias para la movilidad sostenible. Hemos hablado ya de la importancia de la infraestructura. Hay que priorizar. A veces es más importantes los peatones, pero por ejemplo cuando salimos no vemos solo a los ciclistas. No podemos darle a los ciclistas prioridad si no hay una infraestructura de carriles bici. Entonces, si tenemos que hablar de que la prioridad va a ser caminar y ir en bici. Entonces, estos son herramientas para atraer la inversión que necesitamos para poner las infraestructuras necesarias para que muchas personas se puedan desplazar de manera sostenible. Pero también hay que apoyar el transporte público. Hay mucha inversión en ese sentido. Hemos hablado de la electrificación, del hidrógeno, la introducción del hidrógeno. Y también la logística es otro campo muy importante. Estamos explorando las posibilidades, como lo hemos visto con el comercio electrónico. Hemos visto que las cosas te las pueden entregar a la puerta de casa. Entonces, estamos viendo que todas estas compañías están utilizando soluciones de movilidad para llevar los productos a las casas de las personas. Entonces, yo creo que podemos ir aprendiendo lecciones de lo que hemos desarrollado durante el COVID para solucionar los desafíos que se nos planteaban, y ahora tenemos otro desafío en la sociedad y deberíamos tener más esperanza para poder ver que sea una realidad la sostenibilidad, la movilidad sostenible en los diferentes modos, de manera que sea más segura, más inclusiva y más equitativa. Bien, ahora nos planteamos cómo podemos hacer evolucionar las ciudades para los coches y para los ciudadanos a unas ciudades que sean para los ciudadanos. Quizás podemos poner las carreteras por debajo del suelo y por arriba para caminar. Entonces, ¿vosotros qué veis? ¿Cómo veis que esto va a afectar a la movilidad urbana? ¿Hacia dónde va? Bien, en primer lugar, hay algo que siempre tenemos que recordar. Cuando hacemos planeamiento urbano, cuando pensamos en la mayor parte de la población, entonces a veces tenemos esos túneles o puentes por los que tienen que subir o bajar los peatones. Y tenemos que ser cautos con esto y planteárnoslo bien antes de hacerlo. Si estamos hablando de ciudades para las personas, entonces, ¿cuál es la forma de desplazamiento preferida por las personas? Si las personas pudieran caminar, caminarían. Entonces, tenemos que planear con las ciudades de manera que no sean incómodas para los peatones, luego para los ciclistas. Tenemos que hacer una jerarquía para saber cuáles son nuestras prioridades, pero para saber dónde va a estar situado el coche, el vehículo privado. Queremos una ciudad en la que se camine, en la que se vaya en bici, en la que se vaya en transporte público, antes de pasar al nivel de los vehículos privados. Y también tenemos que evitar que la gente, no es que vayamos a evitar completamente que la gente utilice el coche, pero tenemos que ofrecer otras opciones
para que se puedan desplazar sin tener que recurrir al coche privado como primera opción. Entonces estamos hablando de cambiar, de desviar hacia otra opción, porque la movilidad es un servicio, entonces tenemos que cambiar las fuentes de energía, pero lo último es mejorar. Sabemos que cuando estamos haciendo una transición de una ciudad hacia la movilidad se necesita mucha inversión. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto sin poner mucho capital o mucha inversión? La manera más sencilla es mejorar lo que ya existe. ¿Cómo mejoramos lo que ya existe? Podemos rediseñar las calles. Si tenemos una calle en la que se hace énfasis en un modo de transporte que no es el elegido para esa ciudad, hay que volverlo a rediseñar. De esta manera los espacios públicos van a ser más amigables para que se pueda caminar o ir en bicicleta, y de esta manera estamos poniendo a los ciudadanos en el centro y también estamos evitando la necesidad de inversiones muy significativas. Esto es lo que tenemos que pensar para evolucionar hacia el futuro de la movilidad en nuestras ciudades. Thais, ¿querrías decir algo? Bueno, ya lo has dicho, mejorar las infraestructuras que ya existen, mejorar el paisaje que ya existe. Eso es lo que estamos viendo en muchas ciudades mediante las tácticas de urbanismo, donde los residentes, los dueños de los establecimientos, la comunidad local están planteando diferentes planteamientos para el diseño de estas ciudades, que hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, en la ciudad de Milán o en Lyon, estamos viendo este tipo de cambios, es decir, de mejorar lo que ya existe. Como ya he dicho antes, las ciudades europeas son pequeñas, son relativamente pequeñas, aparte de unas pocas conglomeraciones metropolitanas. Tenemos ciudades compactas, es decir, ya tenemos las ciudades de 15 minutos, pero la calidad de los espacios no está al nivel de los estándares que queremos en términos de bienestar, de vida activa y de vida saludable. Así que durante los últimos años hemos visto una debilidad, por ejemplo, en Londres, con el High Street Project, está utilizando el diseño de las calles para mejorarlo, para mejorar la distribución de la ciudad, para que sea más adecuada para los peatones y los ciclistas. No solo diseñando las calles, sino también hablando con las partes afectadas, con los establecimientos que hay en las calles. A veces hay que cerrar algunas líneas de tráfico porque al principio decían, no, es que si se cierra el tráfico no vienen los clientes a las tiendas, y ahora se está viendo que la gente va caminando o va en bicicleta y pasan menos tiempo allí, pero van más a menudo. Así que los dueños de las tiendas son los primeros que sufren el cambio, pero luego son los primeros en que se benefician en el largo plazo, de ese cambio de la economía a largo plazo. Entonces, este tipo de intervenciones, la ciudad de 15 minutos, trabajar en los espacios, hablar con la gente que está allí en ese espacio para que estas calles tengan más vida, y más vida como la que queremos, y más iniciativas. Sí, yo creo que seguramente nos encontramos en el inicio de un cambio en lo que es la planificación urbanística, ¿no? Yo creo que Bilbao es un ejemplo de un cambio radical sobre la modificación de unos terrenos que estaban abandonados, y que da un cambio drástico con un urbanismo también basado en la arquitectura y en una visión de edificios singulares que ponen en valor las ciudades. Si nos remontamos a 100 años atrás, para poner ejemplos, o algo más de 100 años, pues también hay un cambio urbanístico, por ejemplo en Barcelona, donde una ciudad cerrada dentro de las murallas, con calles estrechas, problemas que debían ser a la medida de los que tenemos ahora, pero hace 150 años, 200 años, donde la ciudad decide expandirse y salir del recinto amurallado, de las pequeñas calles con problemas sanitarios que tenían, para irse fuera.
Quizás este nuevo urbanismo trabaja en la gestión del espacio, y es lo que hemos estado hablando, la gestión del espacio, y hay otra componente que es la gestión de los desplazamientos. Y con estas dos componentes yo creo que se está configurando este nuevo trabajo en todas las ciudades del mundo, y quizás una experiencia que seguramente ya conocen, pero que recomiendo que miren, sino que es la planificación urbanística de Singapur. Singapur realmente es un pequeño país, aquí se pueden hacer cosas más fácilmente. Es un país con un gobierno, bueno, yo creo que sería una gestión, más que un gobierno, es una gestión de país, y donde, resumiendo, hay una planificación que intentarán en el 2040 que cada persona esté como máximo a 45 minutos de su trabajo y a 20 minutos de lo que sería su zona de compras, escuela, puestos sanitarios, ¿no? Entonces, que tu vida más cercana, tu desplazamiento sea 20 minutos, tu vida laboral como máximo sea 45 minutos. Y con esto están haciendo la visión general del país, planificación al 2040, donde además, sobre todo esto, incluye una apuesta por la salud, y dentro de la salud está toda la tecnología de la electromovilidad, de las bicicletas. Quiere decir que no es tanto un componente de movilidad, sino que ellos han puesto por encima la salud de los ciudadanos. Creo que es una experiencia muy interesante de conocer. Muy bien, oye, pues muy interesante, ¿no? Creo que se ha hablado un poco de todo, se ha hablado de alianzas público-privadas, se ha hablado de sandbox, hemos hablado de cómo se están destinando los fondos y cómo se podría mejorar. Igualmente hemos pasado por el blockchain, el IoT, y sí hemos estado analizando cómo la movilidad interurbana y en las ciudades, cómo puede ser gestionado de una manera más inteligente, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un debate bastante interesante. Muchísimas gracias. Thank you very much for you. Muchas gracias a los tres panelistas. Ha sido un placer.